Durante muchos años, Yadira Carrillo fue vista como la representación de la elegancia, la devoción y la fidelidad absoluta dentro del mundo del espectáculo mexicano. Su matrimonio con el abogado y empresario Juan Collado se convirtió en un símbolo de estabilidad y glamour. Eran la pareja que parecía resistir los embates del tiempo, la distancia y los rumores que siempre rodean a las figuras públicas. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, se escondía una realidad frágil, tejida de silencios, sospechas y mentiras que poco a poco fueron corroyendo el vínculo que ambos habían prometido mantener hasta el final. Yadira, conocida por su carrera como actriz en telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado y Barrera de amor, se había retirado de los reflectores para dedicarse plenamente a su esposo. Mientras muchas de sus contemporáneas seguían construyendo carreras en el entretenimiento, ella decidió volcar su energía en el cuidado, el acompañamiento y la defensa pública de Collado, especialmente después de que fuera arrestado en 2019 por delitos financieros. A lo largo de esos años, Yadira se convirtió en su sombra, su voz y su fuerza, visitándolo regularmente en prisión, hablándole a los medios con serenidad y convicción, afirmando que su esposo era inocente y que su amor no se quebraría jamás. Pero todo amor tiene un límite cuando se enfrenta a la traición. Las primeras señales comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Durante los últimos meses de su relación, allegados a la actriz notaron que Yadira estaba más callada, más ensimismada. Su sonrisa, siempre serena y dulce, se fue tornando distante. Lo que nadie sabía entonces era que ella había comenzado a recibir mensajes anónimos, correos y fotografías que sugerían que su esposo mantenía una relación clandestina con una mujer mucho más joven, una relacionista pública que solía asistir a los mismos eventos empresariales que el círculo de Collado. Al principio, Yadira se negó a creerlo. No podía aceptar que el hombre al que había defendido con tanta fuerza, al que había visitado cada semana en momentos de soledad y desesperanza, le devolviera esa lealtad con mentiras. La actriz, acostumbrada a interpretar papeles de mujeres fuertes pero vulnerables, comenzó a vivir su propio melodrama fuera de las cámaras. En silencio, contrató a un investigador privado para confirmar lo que su corazón se negaba a aceptar. Las pruebas llegaron en cuestión de días, fotografías de su esposo en cenas discretas, mensajes filtrados y detalles que no dejaban lugar a dudas. El descubrimiento fue devastador. Yadira no gritó, no hizo escándalo. Su primera reacción fue la incredulidad absoluta. Pasó días sin dormir, revisando los recuerdos, los gestos, las palabras. Cada te amo del pasado se convertía ahora en una daga. Cada promesa sonaba hueca. Se preguntaba en qué momento había empezado todo. Si la traición había comenzado cuando ella más lo necesitaba, cuando más lo defendía públicamente. Su vida, que había girado en torno al amor y la lealtad, comenzó a desmoronarse. A partir de ese momento, las visitas al penal se redujeron. Los periodistas, que antes la veían llegar cada semana con flores o con semblante sereno, empezaron a notar su ausencia. Cuando reapareció ante las cámaras, algo en su mirada había cambiado. Ya no había brillo, solo una tristeza profunda que intentaba ocultar tras su compostura habitual. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. En los programas de espectáculos, se hablaba de una crisis emocional, de un posible distanciamiento. Algunos aseguraban que Yadira había descubierto la existencia de una tercera persona, una mujer vinculada a los negocios de su esposo, que habría mantenido contacto con él incluso durante su reclusión. La actriz guardó silencio, como si cada palabra le pesara. En una entrevista breve, cuando un reportero le preguntó directamente si seguía creyendo en el amor, respondió con una frase que dejó a todos helados. El amor no muere, pero a veces uno se da cuenta de que estaba amando sola. Esa frase marcó un antes y un después. Fue el reconocimiento público, aunque velado, de una herida que ya no podía ocultarse. La historia de Yadira y Collado, que alguna vez había sido un cuento de hadas moderno,
se transformó en una tragedia contemporánea. Ella, que había renunciado a su carrera, a la fama y al brillo de la televisión por acompañarlo, descubría que su sacrificio había sido en vano. La mujer que había encarnado en pantalla a tantas heroínas dolientes se veía ahora obligada a interpretar en carne propia el papel más cruel, el de una esposa engañada y rota. Durante semanas, la prensa especuló sobre la identidad de la mujer involucrada. Se mencionaron nombres, se filtraron fotografías y grabaciones. Algunos afirmaban que la nueva pareja de Collado había sido una confidente durante su proceso judicial. Otros aseguraban que la relación era anterior a su encarcelamiento y que Yadira había sido simplemente la imagen pública conveniente. Sea cual fuera la verdad, para Yadira ya no había retorno. El golpe emocional fue tan profundo que incluso su salud se resintió. Personas cercanas relataron que dejó de comer, que sufría ataques de ansiedad, que apenas dormía. Se refugió en su casa, evitando las llamadas y los mensajes. Sus redes sociales, que alguna vez usaba para compartir pensamientos positivos o reflexiones sobre la fe, quedaron en silencio absoluto. Los amigos más cercanos contaron que Yadira pasó días enteros mirando fotografías antiguas, llorando en silencio. Su corazón, que había sido su motor, se convirtió en su prisión. La ironía era cruel. Mientras su esposo seguía privado de libertad por sus delitos, ella vivía encarcelada por la traición. Ambos estaban presos, pero en cárceles distintas. Él entre muros de concreto, ella entre los muros invisibles del dolor. Sin embargo, en medio del sufrimiento, Yadira no perdió del todo su dignidad. A pesar del escándalo, jamás hizo declaraciones ofensivas, ni expuso públicamente a su esposo. Quienes la conocen aseguran que eso es lo que más duele. La elegancia con la que calla, el peso de lo que no dice, porque su silencio no es cobardía, sino un grito contenido. Poco a poco, la actriz comenzó a desprenderse de los símbolos de aquel amor. Los retratos que adornaban su sala, los regalos, las cartas. Algunos de ellos los guardó en una caja que, según allegados, tituló con una sola palabra escrita a mano: aprendizaje. El trágico final de Yadira Carrillo no llegó con un estallido público ni con un escándalo mediático. Fue un final silencioso, íntimo, pero devastador. Su historia es la de muchas mujeres que entregan todo, que aman con el alma y que descubren, demasiado tarde, que el amor no siempre es correspondido. Yadira, la actriz de rostro sereno y voz dulce, se convirtió en su propio personaje trágico. La mujer que lo dio todo por amor y que terminó sola, traicionada y desilusionada. Lo que vendría después, su retiro total, su aislamiento, su búsqueda de redención espiritual, será narrado en los siguientes capítulos. Pero este primero termina en el punto más oscuro de su historia, el instante en que la verdad la golpeó como una ola helada, arrastrando consigo los restos de la vida que había construido. En ese momento, frente al espejo, Yadira entendió algo que nunca había querido aceptar, que el amor, cuando se mezcla con la mentira, deja de ser un refugio y se convierte en tormenta. Tras descubrir la traición, Yadira Carrillo no se desmoronó públicamente de inmediato. Quienes la vieron en los días posteriores afirmaron que seguía mostrando una compostura admirable, que incluso seguía vistiendo con la misma elegancia y serenidad con la que había enfrentado los juicios mediáticos de su esposo. Pero detrás de esa apariencia impecable, algo dentro de ella se había roto de manera irreversible. Las noches comenzaron a ser su enemigo. Dormir se convirtió en un lujo. Las imágenes de su esposo con aquella otra mujer se repetían en su mente como una película cruel e interminable. Recordaba las veces en que había jurado que él era el hombre de su vida, las entrevistas en las que lo defendía con lágrimas en los ojos, las cartas que él le enviaba desde prisión y que ella guardaba como tesoros. Ahora todo parecía una farsa. Sus amigas más cercanas la animaban a hablar, a soltar el dolor, pero Yadira optó por el silencio. No quería ser víctima de la prensa, ni protagonista de titulares sensacionalistas. Para alguien que había vivido tantos años bajo los focos, su mayor deseo ahora era pasar inadvertida.
Se encerró en su casa, apagó el teléfono y pidió a su círculo más íntimo que no la contactaran durante un tiempo. El aislamiento, sin embargo, se convirtió en un arma de doble filo. Lo que al principio parecía una necesidad de paz, se transformó en una forma de autodestrucción lenta. Dejó de comer con regularidad. Se negaba a salir incluso para caminar o respirar aire fresco. Su jardín, que antes era su refugio espiritual, quedó abandonado. Las flores que ella misma cuidaba comenzaron a marchitarse, reflejando su estado interior. En su casa las paredes guardaban ecos de lo que había sido una vida feliz. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Los vestidos que usó en las alfombras rojas, los premios, las fotografías de viajes, las cartas de admiradores. Pero sobre todo, los retratos junto a Collado. En esas imágenes, ambos parecían invencibles, sonrientes, seguros del amor que los unía. Mirar esas fotografías se convirtió en un castigo. A medida que pasaban los meses, la prensa comenzó a notar su ausencia. Las cámaras que solían esperar a Yadira a la salida de los juzgados o en las visitas al penal dejaron de verla. Los rumores crecieron. Se decía que estaba enferma, que sufría depresión, incluso que había pensado en abandonar el país. Ninguno de esos rumores fue confirmado, pero todos tenían un fondo de verdad. Yadira estaba atravesando una crisis profunda, emocional y espiritual. Una tarde, según relató una amiga cercana, Yadira rompió el silencio. Entre lágrimas, confesó: «He vivido para amar, y eso fue mi error. Me olvidé de mí misma». Esa frase resume su estado de ánimo en aquel momento. Había entregado tanto que ya no sabía quién era sin él. Su identidad se había diluido entre el amor, la devoción y la defensa de un hombre que, en el fondo, no la había valorado como ella merecía. Su entorno intentó convencerla de regresar a la televisión, de volver a actuar, de ocupar su mente. Pero Yadira no podía imaginarse frente a una cámara fingiendo emociones, cuando las reales la estaban destruyendo por dentro. En su interior, sentía que la mujer fuerte y alegre que había sido se estaba desvaneciendo. Aún así, en medio de la oscuridad, había una pequeña luz: su fe. Desde joven, Yadira había sido profundamente espiritual. Esa conexión con Dios se convirtió en su tabla de salvación. Empezó a asistir, en secreto, a pequeños grupos de oración. Evitaba las iglesias grandes para no ser reconocida. En esos espacios de recogimiento encontró un respiro, un lugar donde podía llorar sin ser juzgada. Una mujer que la acompañaba en esas reuniones relató que Yadira solía rezar con fervor por su esposo, no para que volviera, sino para que encontrara el perdón. Ella misma, sin embargo, aún no podía perdonarlo. Cada vez que intentaba hacerlo, la herida se reabría. Mientras tanto, el escándalo en torno a Collado seguía creciendo. Los medios publicaban nuevas investigaciones, nuevas acusaciones. Yadira, que antes lo defendía ante cualquier micrófono, ya no decía una palabra. Cuando se le preguntaba por él, respondía con una frase que helaba el alma: «Ya no somos los mismos. La cárcel cambia a las personas, y también a quienes esperan afuera». Ese afuera era un infierno de soledad. Su casa, antes llena de visitantes, se volvió un espacio silencioso. Solo su perro, un pequeño maltés que siempre la acompañaba, seguía fiel a su lado. En más de una ocasión, los vecinos aseguraron haberla visto paseando al animal al amanecer, con gafas oscuras, intentando pasar desapercibida. Fue en esos paseos solitarios donde comenzó su proceso de reconstrucción. A veces caminaba durante horas sin rumbo fijo. Otras, se detenía frente a un parque y se quedaba mirando a las parejas, preguntándose en qué momento el amor se convierte en traición. Poco a poco, comenzó a escribir. Al principio, solo notas dispersas, reflexiones sin orden. Pero esas páginas se convirtieron en su terapia. Allí plasmó todo: su dolor, su rabia, sus recuerdos, incluso sus oraciones. En esos textos, Yadira analizaba con brutal honestidad su relación, reconociendo que había ignorado señales que hoy parecían obvias.
En uno de esos escritos, escribió una línea que resume su transformación. A veces amar demasiado es otra forma de perderse. Esa frase se volvió casi un lema entre quienes la admiraban. En las redes sociales, los fans comenzaron a compartirla sin saber que provenía directamente de sus escritos privados. A finales de ese año, Yadira volvió a aparecer públicamente. Fue vista en un evento benéfico, vestida de blanco, con una serenidad diferente. Ya no era la mujer frágil de meses atrás, pero tampoco la actriz glamorosa que todos recordaban. Era una versión nueva, más sobria, más introspectiva. Cuando los reporteros la abordaron, solo dijo: «He aprendido que no todo final es malo. A veces, el dolor también enseña». Sus palabras resonaron como una declaración de independencia emocional. Por primera vez en mucho tiempo, Yadira hablaba sin mencionar a su esposo. Sin embargo, el proceso de curación fue largo y tortuoso. Cada día era una lucha contra los recuerdos, contra la tentación de mirar atrás. En ocasiones, según sus allegados, aún recibía cartas desde el penal, pero ya no las respondía. Las guardaba en una caja junto a las fotografías y los recuerdos, un testimonio mudo de un amor que había terminado sin despedida. En paralelo, comenzaron a surgir propuestas para que contara su historia en televisión, incluso ofertas de libros y documentales, pero ella las rechazó todas. «No quiero convertir mi dolor en espectáculo», dijo a un periodista que intentó convencerla. Yadira había comprendido algo esencial. El verdadero renacimiento no ocurre ante los ojos del público, sino en el silencio de uno mismo. Durante el segundo año de su aislamiento, su salud mejoró lentamente. Recuperó peso, volvió a practicar yoga, retomó la jardinería. En sus flores encontró un símbolo, la capacidad de renacer después de haber sido arrancadas. Pero aunque su cuerpo sanaba, su alma aún cargaba cicatrices. Había días en los que, sin razón aparente, volvía a llorar. «El duelo no tiene calendario», le confesó a una amiga. Su historia se convirtió en inspiración para muchas mujeres que habían pasado por situaciones similares. En redes sociales, cientos de mensajes le llegaban de admiradoras que la veían como ejemplo de dignidad y fortaleza. A veces, Yadira respondía con una sola palabra: «Gracias». El derrumbe de Yadira Carrillo no fue solo el final de una relación, fue el fin de una etapa de su vida. El amor idealizado que había sostenido su existencia se había desplomado, pero de esas ruinas comenzaba a levantarse una nueva versión de sí misma. En su diario, escribió: «No me arrepiento de haber amado, aunque me haya dolido, porque en ese amor descubrí quién soy, y en la pérdida, quién puedo llegar a ser». Esa frase marcaría el inicio del capítulo siguiente, el de su renacimiento, su redescubrimiento como mujer y como ser humano. Después de tocar fondo, Yadira Carrillo comenzó, sin saberlo, la etapa más profunda y transformadora de su vida. La traición había sido un incendio que arrasó con todo lo que conocía: su fe en el amor, su confianza, su identidad. Pero como ocurre con los incendios más devastadores, también dejó el terreno fértil para un nuevo comienzo. Los primeros pasos fueron pequeños, casi imperceptibles. Empezó a despertar temprano, a abrir las cortinas para dejar entrar la luz. El silencio, que antes era su enemigo, se convirtió poco a poco en un aliado. En lugar de llenarlo con pensamientos de tristeza, lo utilizó para meditar, para reencontrarse con sí misma. Su terapeuta, a quien comenzó a visitar en secreto, le enseñó algo que marcaría su proceso de curación. No puedes sanar si sigues buscando respuestas en quien te hirió. La respuesta está en ti, en tu capacidad de soltar. Al principio, esas palabras sonaban imposibles. ¿Cómo soltar a quien había sido su mundo? Pero con el tiempo comprendió que no se trataba de olvidar, sino de liberarse del peso del resentimiento. Así, Yadira comenzó un viaje interior que pocos imaginan, un camino de reconstrucción que implicó mirar su dolor de frente, sin maquillarlo, sin convertirlo en discurso. Durante ese proceso, la naturaleza se volvió su refugio. Empezó a pasar largas horas en su jardín, hablando con las plantas como si fueran amigas. Ellas me enseñaron a florecer de nuevo,
dijo en una entrevista mucho después. Sembrar se convirtió en un acto simbólico. Cada semilla era una esperanza, una promesa de vida que brotaba incluso después de la destrucción. Su transformación también fue física. Dejó de maquillarse con exceso, abandonó las joyas ostentosas y los vestidos de diseñador. Su estilo se volvió sencillo, casi minimalista, pero irradiaba paz. Los periodistas que volvieron a verla años después notaron el cambio. Ya no era la actriz glamurosa, era una mujer en paz consigo misma. En paralelo, retomó lentamente el contacto con el arte, no como actriz, sino como espectadora y creadora silenciosa. Pintaba en lienzos pequeños, escribía poemas cortos, algunos inspirados en sus experiencias. Uno de ellos, compartido más tarde en redes por una amiga, decía: «No lloré por perderte, lloré por perderme a mí misma en ti. Ahora que me encuentro, ya no necesito tu sombra para brillar». Esa frase se viralizó. Millones de mujeres la compartieron, identificándose con ese mensaje de resiliencia y dignidad. Sin quererlo, Yadira se convirtió en una voz de sanación para quienes habían sufrido traiciones o rupturas dolorosas. Pero su historia no se detuvo ahí. En medio de esa nueva calma, Yadira empezó a interesarse por ayudar a otras personas. Fundó discretamente una pequeña organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar a mujeres que atravesaban situaciones de abandono, violencia o pérdida emocional. Nunca permitió que se asociara su nombre públicamente con esa iniciativa. «No lo hago para la prensa, lo hago por mí», le dijo a una colaboradora. Esa labor le devolvió sentido a su vida. Por primera vez en años, sentía que su dolor servía para algo más grande que ella. En los talleres que organizaba, compartía su experiencia, pero siempre desde el anonimato. Enseñaba a otras mujeres a redescubrir su valor, a no definirse por los errores de quienes las traicionaron. A medida que el tiempo pasaba, Yadira volvió a sonreír. No esa sonrisa pública y controlada de antes, sino una sonrisa verdadera, tranquila. La actriz que había llorado en silencio en su casa, ahora se atrevía a salir al mundo con el corazón abierto, sin miedo. En una de sus raras apariciones públicas, fue entrevistada en un programa de televisión. La periodista le preguntó directamente: «Yadira ha perdonado». Ella hizo una pausa larga, respiró hondo y respondió con una calma que conmovió a todos. «Perdonar no es olvidar lo que te hicieron. Es dejar de permitir que eso te defina. Sí, he perdonado, porque quiero vivir en paz, no en resentimiento». Esa respuesta fue un cierre simbólico. Ya no había rencor, ni deseo de venganza. Solo gratitud por haber sobrevivido. Los años siguientes consolidaron su nueva etapa. Rechazó varios proyectos de televisión, afirmando que no necesitaba volver para demostrar nada. En cambio, escribió un libro, una especie de autobiografía espiritual, en el que narraba, con lenguaje poético y reflexivo, las lecciones aprendidas del amor y la pérdida. El título fue simple y profundo: Renacer sin ti. El libro fue un éxito inmediato, no por el morbo, sino por la honestidad con la que estaba escrito. No había nombres, ni culpas, ni fechas, solo emociones universales. Amor, entrega, dolor, perdón y redención. En sus páginas, Yadira hablaba de la importancia de soltar lo que duele, de abrazar el presente y de entender que el amor verdadero no destruye, sino que libera. Cuando todo se derrumba, no mires los escombros buscando lo que fue. Mira el horizonte y verás lo que aún puede ser. Esa frase se convirtió en el mantra de toda una generación de mujeres que la habían admirado en sus telenovelas y ahora la admiraban por su fortaleza real. Su historia, sin embargo, seguía teniendo matices tristes. Aunque logró reconstruirse, nunca volvió a enamorarse públicamente. Algunos amigos aseguran que tuvo pretendientes, pero ella prefería la soledad elegida al riesgo de repetir el dolor. «No necesito un amor que me complete», decía, «porque ya estoy completa». Esa independencia emocional fue, para muchos, su victoria definitiva. Con el paso del tiempo, Yadira Carrillo se convirtió en símbolo de resiliencia femenina, no como una víctima,
sino como una mujer que aprendió a levantarse. En los homenajes que recibió por su trayectoria artística, sus palabras siempre eran humildes. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a sanar, entonces todo lo que viví tuvo sentido. La traición, que alguna vez la destruyó, se convirtió en su maestra más severa. Comprendió que el dolor también tiene propósito, que a veces la vida nos quita lo que amamos para devolvernos lo que somos. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron qué consejo daría a las mujeres que sufren una infidelidad, respondió con sabiduría: no busques justicia en quien te traicionó, porque no la encontrarás. Busca paz en ti, porque ahí es donde empieza la verdadera libertad. Su mirada, serena pero profunda, reflejaba una paz que solo se consigue después de haber llorado mucho. Hoy, Yadira Carrillo vive lejos de los reflectores. Sus días transcurren entre libros, flores y meditación. No necesita el ruido del mundo para sentirse viva. Su historia, la de un amor idealizado que terminó en traición, ya no le pertenece solo a ella. Es un testimonio universal sobre la fragilidad del corazón humano y la fuerza que puede nacer del sufrimiento. Y así, lo que comenzó como un final trágico se transformó en una historia de renacimiento, porque aunque Yadira descubrió la traición más dolorosa, también descubrió algo más importante: su capacidad infinita de amar, incluso después de haber sido herida. En las últimas páginas de su diario, escribió una reflexión que resume todo su viaje. No me destruyó la traición, me transformó. No perdí un amor, gané mi libertad. Y aunque el final fue triste, aprendí que las flores más bellas crecen después del invierno. Ese fue su verdadero legado: demostrar que el dolor no tiene la última palabra.